Hebreos 12, versículos del 18 al 24. Noten cómo comienza este versículo, ya lo tienen todos, Hebreos 12. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Si nos ponemos a darnos cuenta, este versículo muestra las circunstancias terribles en que fue dada la ley en los días de Moisés. Ya de esto hablamos anteriormente en el principio de nuestro estudio, pero hermanos, este versículo nos lleva a nosotros a apreciar los privilegios que están asociados al Evangelio. Yo siempre les he dicho, nosotros nunca, aquí, mientras que estemos aquí en la tierra, nunca vamos a poder llegar realmente a apreciar lo que es el Evangelio, el sacrificio de Cristo, todo lo que significa para nosotros hasta que estemos en gloria. Cuando estemos en gloria, ahí es que nos vamos a dar cuenta lo grande de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En este versículo, y cada vez que se habla de la forma en que fue dada la ley, se aprecia estos tres atributos perfectos de Dios, lo cual es su santidad, su justicia y su amor. O sea que prácticamente el que recibe el Evangelio es de gran bendición, pero a la vez tenemos que comprender que el que lo rechaza es para condenación. Aquí la nota de advertencia es para aquellos que se acercaron y no entraron. Recuerden que fue el tema que dejamos en los versículos anteriores, donde hablaba de la apostasía, mostrando nosotros que despreciar el Evangelio es peor que despreciar la ley. Los terrores del Sinaí, usted lo puede leer en su casa, en Éxodos 19, del 16 al 19, también el capítulo 20, los versículos del 18 al 21. O sea, repito, tanto el capítulo 19 como el 20 de Éxodo, ahí usted puede apreciar, como se le dice, los terrores del Sinaí. 40 años más tarde de cuando se dio la ley, en Deuteronomio 4:11, solamente para referencia, Moisés les recuerda al pueblo lo terrible que fueron aquellos días. ¿Qué sucedió en aquel entonces, en el momento en que Dios dio la ley, dio los 10 mandamientos? Bueno, Jehová en toda su gloria se manifestó en aquella montaña. O sea, la montaña estaba cargada de la santidad de Dios. Es más, miren lo que dice el próximo versículo. No estamos aquí, perdón. Y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dice, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Era tanta la santidad de Dios que ya el pueblo mismo decía no podían resistir. Cuando habla ahí de las bestias, no significa que en los animales haya pecado. Lo que quiere decir es que se exponían a tanta santidad que si una persona tocaba a uno de esos animales, moría. Entonces por eso decían que tenían que o apedrearlas o matarlas a flecha desde lejos. O sea, solamente que cualquier bestia o animal traspasara y tocara a aquel monte donde Dios se estaba manifestando. Aquel monte humeaba. Dios había descendido en fuego. Y no solamente humeaba, pero temblaba el monte. Así que, hermanos, vemos aquí claramente cuáles fueron las circunstancias en que fue dada la ley de Moisés. Lo que está tratando de decir, miren lo que ustedes tienen. ¿Okay? Miren las circunstancias en que fue dada la ley.
lo que tuvieron que vivir aquellas personas y miren lo que nosotros tenemos. Lo que pasa es que muchas personas, el hecho de estar gozando de la gracia de Dios y del amor de Dios, se nos olvida muy fácilmente otros atributos en Dios que van también en acorde a su personalidad, como es su justicia y su santidad. Qué bueno que podemos tratar a Dios como nuestro Padre Celestial, que tenemos toda confianza de acercarnos a Él y pedirle y tener esa relación personal con ese Dios, pero no olvidemos su santidad y su justicia. En otras palabras, no perdamos en mente lo que es el respeto, el temor y la reverencia que tenemos que tener delante de nuestro Dios. Por eso dice el 21, tan terrible era lo que se veía que Moisés mismo dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, no es a ese monte que nosotros nos hemos acercado. O sea, se imagina si no hubiera venido Cristo, no hubiera sucedido el sacrificio, todavía tuviéramos que mantener ese tipo de relación con Dios a través de sacrificios y a través de cosas por el hecho de su santidad. Pero según vemos aquí en el capítulo 10, el versículo 19, en el capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Tenemos que acercarnos al Señor, dice, con toda confianza, pero purificados de los pecados. Dice el versículo 22, aquí va a presentar, pudiéramos decir, 6 cosas a las cuales nos hemos acercado nosotros ahora los creyentes. La primera se encuentra en el versículo 22. Es lo primero que se menciona, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Eso es lo primero que menciona, que nos hemos acercado nosotros. O sea, no es una montaña que se puede tocar físicamente, sino a la morada celestial de Dios. Dice, os habéis acercado. Esta frase denota la conversión del creyente. O sea, este acercamiento, ya lo vimos en el capítulo 10, fue solamente posible por Jesucristo. Como dice Pablo después en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él es nuestro reconciliador. Él obró la paz con Dios para que nosotros pudiéramos tener este acercamiento. Primero menciona la Jerusalén celestial. David hizo del monte de Sión el centro religioso de su reino. Según 2 de Samuel 6:2, él instaló allí el arca de Dios. Y Sión se transformó en el lugar de morada terrenal de Dios, según 1 de Reyes 14:21 y el Salmo 78:68. Ahora, cuando Salomón construyó el templo sobre el monte al norte de Sión, el nombre Sión se extendió para incluir toda aquella área. Y por eso es que el monte Sión, ese nombre Sión, vino a ser sinónimo de Jerusalén. Es decir, que la Sión terrenal era el punto de encuentro entre Israel y Dios. Y la Sión celestial es el punto de reunión para nosotros. O sea, nuestra herencia es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21:2 describe
esta ciudad santa, la cual yo no tengo ningún problema en interpretarla literalmente. Uno de los problemas de Apocalipsis que es cuando alguna porción es simbólica, cuando la porción es literal. Hay muchas personas que creen que todo esto es simbolismo. Yo no tengo problema en aceptar la manera en que está descrito aquí como una manera literal. O sea, que describe el aspecto físico de esta ciudad. Número uno, porque nosotros somos seres humanos. Dios nos creó con un cuerpo para asociarnos al mundo físico. Y precisamente cuando seamos transformados, ¿no?, creyendo en que nosotros somos los que vamos a recibir al Señor, o sea, no vamos a hablar de que ninguno aquí va a resucitar, sino que todos vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados, aunque en un cuerpo diferente, pero sigue siendo un cuerpo, en otras palabras, para seguir asociándonos con la materia. Por eso es que yo no tengo ningún tipo de problema en entender que esta es una ciudad literal, como expresa ahí con toda su belleza. Pero a esa ciudad es que nosotros nos hemos acercado en el día en que creímos. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el mismo Hebreo, ahí donde estamos, adelantándonos un poquito al versículo 14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. No tenemos aquí ciudad permanente, dice, buscamos la porvenir. Ahora noten, quiero avanzar para ver si cubrimos las 6 cosas a las cuales nos hemos acercado, que la otra parte del versículo 22, lo segundo a lo que nos hemos acercado es a la compañía de muchos millares de ángeles. Los ángeles estuvieron presentes cuando fue dada la ley. En Deuteronomio 33:2 muestra esta realidad. O sea que una de las cosas que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo es ver estos ángeles. ¿Okay? No para adorarlos, no para simplemente para contemplarlos y adorar más bien a su Creador. Pero no hay que interpretar nada en ese versículo. A millares de ángeles nos vamos a acercar. Es decir, que vamos a compartir en esa nueva Jerusalén también con los ángeles. Ahora dice el versículo 23, la tercera cosa a la cual nos hemos acercado. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta frase, primogénitos inscritos en los cielos, sí requiere aclaración. Primeramente, hay 3 interpretaciones. Yo le voy a dar las 3, ¿no? Y la que yo creo que es por lo menos la que yo pienso que es la correcta. ¿Okay? La primera interpretación, refiriéndose a quiénes son estos primogénitos, ¿verdad? Hay quienes dicen que no pueden ser hombres porque los hombres se acercan a ellos. Esa es la manera de decir. Y que al parecer son ángeles llamados primogénitos por el hecho de que ellos fueron creados antes que los hombres. Yo encuentro problema con esta interpretación porque los ángeles los acabamos de mencionar. O sea, anteriormente ya se nos ha dicho, se han acercado a millares de ángeles, y lo dice así clarito, que son ángeles. ¿Okay? La segunda interpretación es que no pueden ser ángeles por el hecho que dice que sus nombres están inscritos en los cielos. Y la idea de nombres inscritos en un libro se asocia con hombres, no con ángeles. Ejemplo, tenemos Lucas 10:20 y Apocalipsis 21:27. Dicen los que tienen esta interpretación que se está refiriendo a hombres que murieron en fe antes que Cristo viniera, pero que aparte de nosotros no pueden obtener la perfección. ¿Okay? Ahora, la tercera interpretación, que es la que yo comparto, ¿no?, es
que nos hemos acercado a la comunidad de los santos. O sea que primogénitos ahí es para referirse a toda la comunidad de los santos, tanto los que murieron antes de Cristo venir, los que murieron después que Cristo vino cuando nació, y también nosotros que nos encontramos aún en la tierra. ¿Por qué yo les digo esto? Número uno, un primogénito, ¿quién es? Es alguien que nace primero en una familia. Ese es el primogénito, ¿no? El que nace primero. La primogenitura era el derecho que tenía la persona por ser primogénito de recibir una doble porción de la herencia. O sea, la persona repartía la herencia, pero al primogénito le daba una doble porción. Pero siempre es uno, el primogénito, no pueden haber más de uno. Sin embargo, que el detalle aquí es que primogénito aparece en plural. Entonces, ¿cómo se puede entender entonces esto de primogénito? Jesucristo se presenta en la Biblia como el primogénito. Ahora, no para ser considerado como sectas por ahí que dicen que eres el primer ser creado. No es así. Él es el eterno Dios. Él es infinito. Él no tiene principio ni final. Jesucristo es el alfa y la omega. Jesucristo recibe el título de primogénito al encarnar en ser humano y ser el primero en resucitar. O sea, la resurrección de Jesucristo es lo que le da a él el título de primogénito. Y lo menciona Romanos 8:29. Y él dice, el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, una vez resucita, ya nos considera a nosotros en esa relación de hermanos. Colosenses 1:15 dice el primogénito de toda creación. Ese es el versículo que malinterpretan pensando de que Él es el primer ser creado, cuando no es así. Colosenses 1:18 es el que lo expone como el primogénito de entre los muertos. Quiere decir que primogénitos en plural entonces se refiere a los coherederos con Cristo. Cristo es el primogénito y Él es el heredero de todas las cosas. Pero Él, según Romanos 8:17, que dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, Él nos ha hecho a nosotros coherederos con Él. Y por eso es que ahora tenemos la palabra en plural, primogénitos. Es decir, estamos gozando de la misma herencia. Lo que quiere decir la frase es que en el cielo no van a haber hijos de segunda clase. Todos vamos a ser de primera clase, coherederos con Jesucristo. Entonces nos hemos acercado a la comunidad de los creyentes, es lo que significa esa frase, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Lo cuarto que se menciona aquí, que nos acercamos, es a Dios, el juez de todos. A Dios, el juez de todos. Esa frase nos lleva a pensar entonces ya a nuestra responsabilidad cristiana. Que qué bueno, gracias al Señor, hemos nacido de nuevo, hemos tenido un encuentro con Jesucristo, y al tener un encuentro con Jesucristo, Él ha provisto este acercamiento a la ciudad celestial, a millares de ángeles, a la compañía de los primogénitos, pero también nos hemos acercado al juez. Nosotros en otras oportunidades que hemos tocado este tema, nosotros hemos dicho que gracias a Jesucristo nosotros no tenemos que temer del juicio final, porque tenemos segura la salvación de nuestras almas, la salvación eterna. Los juicios de Dios en relación al creyente son aquí en la tierra. Son juicios disciplinarios y suceden aquí en la tierra. Cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ser remunerados o retribuidos por las cosas que hemos hecho para el Señor. Pero los juicios
del creyente, el juicio al pueblo de Dios es aquí en la tierra, y por eso nosotros tenemos que velar muy bien por nuestra responsabilidad. La quinta cosa a la que nos hemos acercado es los espíritus de los justos hechos perfectos. Es el final de aquí del versículo 23. Estos sí son los creyentes de los días precristianos, los cuales, según Hebreos 11:40, que habló de ellos, ustedes saben que en la lista de Hebreos 11 están la lista de todos los creyentes, por lo menos la mayoría de los que creyeron antes de Cristo. Y dice ahí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiere decir, a los que en este mismo momento están descansando, esperando a ser perfeccionados. Por eso los menciona como espíritus justos, hasta que sean incorporados, resuciten, nosotros transformados, y entonces seremos hechos perfeccionados. Pero a ellos también nos hemos acercado, a este grupo. Ahora, por último, y lo deja para el final porque va a seguir hablando de él en los próximos versículos, nos hemos acercado a Jesús. Dice el versículo 24, el mediador del nuevo pacto. No solamente nos hemos acercado a Jesús, sino a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hay un autor de una canción y él se inspiró en un sueño, que al parecer la canción es él relatando como si fuera un sueño. Y en su sueño él se veía que ángeles lo estaban llevando hacia la ciudad celestial. Y que cuando fue acercándose pudo ver aquellos muros. Pero al acercarse a la ciudad le dijo a los ángeles, yo quiero ver a Jesucristo, yo quiero ver al Redentor de los hombres. Y los ángeles lo siguieron conduciendo. Dice que él entró por las puertas de aquella ciudad. Dice que sus amados le conocían. Pudo caminar por aquellas calles, encontrarse con muchos personajes bíblicos, con Abraham, con muchos de ellos, inclusive en su sueño, ¿no? Él dice que pudo hablar con Marcos, pudo hablar con Timoteo, pero que le preguntó a ellos, yo quiero ver a Cristo. O sea, quien yo quiero de verdad es ver a Cristo, yo quiero ver al que murió por mí. Y dice que cuando él vio a Cristo se cayó de rodillas, cayó llorando, cayó temblando en santidad y en agradecimiento al Señor. Es un sueño, no quiere decir que va a ser así como él está contando en esta canción, pero la idea que nos lleva es al hecho, hermano, que dice el Señor que tiene cosas para nosotros que no han subido a corazón de hombre, cosas que ojos no han visto. De todas las maravillas que Dios tiene preparada para nosotros, nada se va a comparar al momento en que uno vea a Cristo cara a cara. A ese mismo momento, donde tú puedas contemplar a tu Salvador. Fíjense que se han hecho dibujos de Cristo y figuras de Cristo y nosotros no creemos en eso, porque en el tiempo que estuvo Jesús ni había fotografía ni nada de eso. Y además de eso siempre pintan a Jesús rubio de ojos verdes, cuando dice Isaías en la palabra de que él era de feo aspecto. Así dice la palabra, que físicamente él era feo, sin atractivo para que le deseemos. Quiere decir que prácticamente nosotros, yo no sé, cuando usted piensa en Cristo, si le aparece inmediatamente una de estas figuras que han tratado de imponerla en nuestra mente con todas estas cosas que han hecho, pero Cristo no es así. Pero cuando nosotros realmente veamos a Cristo, hermano, por eso yo les digo,
ahí es donde uno va a apreciar y valorizar de verdad lo que es el Evangelio. O sea, ver tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, ver de dónde nos sacó y todas aquellas cosas que vamos a estar disfrutando en ese momento es algo maravilloso. Nos hemos acercado a Jesús, dice, mediador del nuevo pacto. Ese acercamiento no pudo ser posible a menos que fuera por su sangre rociada. Por eso que menciona ahí inmediatamente la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué? Dice ahí que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque según Génesis 4:10, la sangre de Abel habla venganza. Venganza es lo que habla la sangre de Abel. Dice que clamó desde la tierra venganza. Pero la sangre de Cristo, hermanos, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que proclama? Perdón y paz. Perdón y paz. Por eso es que habla mejor que la sangre de Abel. El autor aquí nos presenta un contraste entre ambos acercamientos. Pone de ejemplo el acercamiento del pueblo al monte terrenal, al Sinaí. Ese acercamiento en aquel entonces lo que causó fue consecuencias terribles, espanto y muerte, aún en la vida de Moisés. Y por años, ya vimos ya que habían pasado 40 años, él le volvió a recordar aquel día del espanto. Porque eso es lo que ocurre con el Dios que es santo y que es justo. Y a veces nosotros nos pone a pensar, bueno, este espanto, ¿acaso habla mal de Dios? No, piense por un momento. La mayoría de nosotros aquí somos padres, ¿verdad? ¿Qué pasaría con su hijo pequeño si usted le pone una norma en su casa y el niño simplemente decide no obedecer la norma? Y que usted se lo vuelva a repetir y él decide no obedecerlo. Yo no sé lo que causa en usted como padre, pero para mí es un total falta de respeto. Para mí es una total falta de respeto. Que yo le diga a un hijo mío, esto es así, y que él me desafíe y haga lo contrario. Hermano, eso no somos nosotros que somos pecadores con nuestros hijos. Ahora dígame usted, el Dios santo, que nos diga a nosotros los hombres, las cosas tienen que ser así, y que de todas maneras yo haga lo contrario. Ustedes saben lo que pasó en aquel monte. En aquel monte cuando bajó Moisés, el pueblo estaba en idolatría. Entonces, por eso fue que ese acercamiento, el acercamiento a la santidad y la justicia de Dios, debe de provocar en nosotros temor. Temor. Hermano, no perdamos ese sentir de reverencia delante del Señor. No practiquemos un cristianismo ligero, un cristianismo fácil, barato. No practiquemos ese cristianismo. Siempre mantengamos una relación con Dios con temor y reverencia, porque es lo que requiere su santidad y su justicia. En el lado de su amor, mucha alabanza y mucho agradecimiento a Dios. Eso sí. Pero no perdamos el sentir de reverencia. Ahora, ese es en cuanto a aquel acercamiento, el acercamiento del pueblo al monte celestial. Lo que provoca en nosotros, ¿qué provoca en nosotros el hecho de que nos hemos acercado a todas estas cosas? Por lo menos en mí, admiración, confianza, un agradecimiento increíble, seguridad. Todas esas cosas provoca en mí el hecho de yo haberme acercado a la Sión, al monte celestial. ¿Significa que puedo entonces menospreciar la gracia y olvidar mis responsabilidades de cristiana? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ese Dios que se manifestó en el Sinaí, que causó espanto, es el que habita en mi cuerpo.
para que no vivamos según la carne, sino vivamos según el Espíritu. Señor les bendiga, hermano.